Buenas tardes, familia. Pues un día más en el que podemos reunirnos para conocer a nuestro Señor. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Así que ve abriendo tu Biblia, por favor, en el libro de Jueces. Continuamos con nuestro estudio en el Antiguo Testamento. La semana pasada hicimos una pausa. Tuvimos un mensaje especial acerca, pues, de la libertad, ¿verdad? Lo que significa para nosotros, festejando, pues, el 16 de septiembre que festejamos hace una semana. Pero bueno, hoy vamos a regresar a nuestro estudio en Jueces, en el capítulo 6. Hoy vamos a comenzar a estudiar la historia de un hombre llamado Gedeón, ¿verdad? Probablemente ya lo conozcas, ya has leído acerca de él. Y es muy interesante porque hoy vamos a ver la primera parte del capítulo 6, que es el llamado, cómo fue que Dios lo llama. Y vamos a aprender muchas cosas. Siempre que estudio esto, los llamados, cómo Dios se revela al hombre y lo llama, me encanta poder ver, ¿no?, la manera en que lo hace, porque pues me identifico, nos podemos identificar claramente, ¿no? Y sé que no va a ser la excepción así. eh, en esa historia, en la historia de Gedeón. Y pues la historia de Gedeón en este libro es una de las más largas, ¿no? Es la que abarca más capítulos. Solo la historia de Sansón abarca pues uno o dos capítulos más que la historia de Gedeón. Pero vamos a ir de lleno ahí. Voy a leer la primera parte, los primeros 6 versículos. Después de eso hacemos una oración para dar inicio, ¿ok? Dice así el verso 1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, y cavernas, y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra, hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas, y ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobreció Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esa tarde. Señor, que tú nos permites reunirnos de esta manera y poder venir a tu palabra y escuchar tu voz, Señor. Gracias, Señor, por amarnos y darnos este privilegio, Señor, tan bello que es conocerte y entender, Señor, quién eres, Padre. Tu palabra es tu consejo, eres tú hablándonos, Señor. Y te pedimos eso, Señor, que sea tu espíritu enseñando las verdades, Señor, que encontramos hoy, y que puedas tú, Señor, con tu poder entrar a nuestros corazones, Señor, y discernir lo que hay en ellos y llevarnos a adorarte a ti, Señor. Por favor, Padre, ponemos este tiempo en tus manos y, Señor, te pedimos que seas tú con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, el capítulo 6 comienza nuevamente mostrándonos una situación triste en Israel, una situación miserable, ¿no? Ellos estaban pues padeciendo aflicción, opresión, y como hemos visto anteriormente, y es el ciclo que hemos visto en Jueces, pues por su pecado, ¿verdad? No era por otra cosa más que eso, pero ellos no entendían esto. Entonces, lo que vemos aquí es esta situación, y lo primero que se menciona es esta frase que ya hemos visto anteriormente, ¿recuerdas? Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Qué triste, ¿no? Que esto parezca así en la Biblia, pero es real, ¿no? Israel no estaba haciendo lo correcto, está haciendo lo malo, ¿sí? Resaltando obviamente el ciclo de decadencia que hemos estado viendo en todo este libro de los jueces, ¿no? Vemos que el espiral descendente de Israel, pues continuaba con la historia de Gedeón como juez o libertador, como vemos aquí, ¿no? Y pues al hacer lo malo delante de los ojos del Señor, Dios los entrega en manos de los madianitas. Eso es lo que estaba pasando. Esto no es solo un castigo, es una muestra de la misericordia del Señor, ¿sí? Tú puedes decir, bueno, pero ¿por qué misericordia? ¿Por qué? Porque como hemos visto en cada uno de los casos de apostasía, porque eso es lo que está haciendo Israel, ¿no? En cada uno de esos casos de apostasía por parte de Israel, la opresión es lo que los lleva a clamar a Dios. Realmente eso es lo único que los está despertando para ir a clamar a Dios. Entonces Dios usa la opresión para que su pueblo responda y lo busque. Sería peor que Dios respondiera pues igual que ellos. ¿Cómo? Pues olvidándose de ellos, ¿sí? La apostasía es el abandono, ¿verdad?, de la fe, el abandono de Dios. Entonces imagínate que Dios respondiera igual, pues yo los abandono a ustedes. Pero Dios no hace eso. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Pues los llama, ¿no? Pero los llama por medio de qué? De esto, de la aflicción y del dolor. Entonces no debe extrañarnos que muchas veces Dios nos llame de esta forma. Quizás tú, algunos de nosotros fuimos llamados de esta manera,
¿no? Dios nos hablaba, no hacemos caso hasta que Dios tuvo que traer una aflicción en nuestras vidas para que podamos despertar realmente y podamos clamar a Él. Esto es lo que está haciendo, es este mismo paso y proceso. Y esto me enseña algo. Nuestro corazón es así. Pasaron muchos años. O sea, Dios les permitía muchos años para que respondieran y no respondían de otra forma. ¿Sí? Entonces no tiene por qué extrañarnos y decir, ¿por qué Dios usa esto? O sea, ¿por qué el método de Dios es la aflicción? No, no es que sea el método de Dios, es que es lo único que hace que nosotros despertemos muchas veces. Seguramente Dios buscó otros métodos, buscó la manera a través de su amor, de su gracia, mostrarles que tenían que regresar a Él, pero ellos no regresaron, iban detrás de los dioses. Entonces, es Dios lo que usa Dios es esto, la aflicción muchas veces para traernos a Él. Durante 7 años, el pueblo de Madián estuvo dominando a Israel, es lo que vemos aquí. El capítulo inicia mostrando de qué manera fue oprimido el pueblo de Dios en este periodo. Y lo primero que nos dice es el efecto de esta opresión en Israel. El verso 2 dice, y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, fíjate lo que pasó, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. No, esto fue lo que pasó. ¿Sí? Como consecuencia de la opresión, los israelitas se vieron en la necesidad de esconderse en cuevas, a ese grado, en cavernas, vivir de esa manera, como pues nómadas, ¿no? En lugares fortificados, dice, tenían que buscar un lugar donde estuvieran protegidos. Ellos tuvieron que abandonar sus hogares e irse a vivir a las cuevas por la opresión de los madianitas, a ese grado. Los madianitas tenían, lo que vemos aquí en el verso 3, es que tenían como aliados a los amalecitas y a los hijos del oriente, menciona, quienes probablemente eran los amonitas o edomitas. ¿Sí? Eran otras naciones que se habían aliado con esta nación. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, esto ya lo habíamos visto anteriormente, Israel ya había derrotado a estas naciones en el pasado. Pero ahora las vemos haciendo alianza para someter al pueblo de Dios. Eso es lo que estaban haciendo. ¿Sabes qué? Esto nos enseña algo. No debemos de confiarnos de nuestras victorias pasadas. ¿Sí? Como creyentes, cuando Dios nos da la victoria en algo, no debemos de confiarnos. ¿Sí? No sabemos en qué momento los enemigos derrotados pueden hacer alianza y someternos nuevamente. Es lo que está pasando aquí. Podríamos pensar que porque Dios nos ha dado la victoria sobre algún pecado en el pasado, ese pecado no regresará. Muchos cometen ese error y vuelven a caer en pecados pasados. ¿Sí? Si no estamos atentos, a ese pecado, puede regresar más fuerte que nunca, porque vendrá con otros pecados para someternos, ¿te das cuenta? Tenemos que estar atentos a esto. El mal siempre estará buscando la oportunidad para contraatacar y recuperar el terreno que ha perdido. Y es lo que vemos aquí. Entonces, debemos tener cuidado con esto. Me recordaba mucho esto, lo que Jesús enseña. Claro que Jesús está hablando aquí de la religión, pero déjame leer esto en Mateo 12. Probablemente reconozcas este pasaje, te acuerdas de él, ¿no? Que de repente es sacado de todo su contexto y se enseña de una forma incorrecta, pero tiene que ver con esto que vemos ahorita. Mateo 12, verso 43, déjame leerlo, dice así. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va, fíjate lo que dice, y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Y entrados, morando allí, y entrados, moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. ¿No? Y creo que es todo ese sentido. ¿No? A veces Dios viene, nos empieza a limpiar y nos confiamos. Pero tenemos que considerar que el mal está ahí, como te decía, siempre buscando esa oportunidad para contraatacar, para ganar terreno otra vez. ¿Sí? A continuación, regresando al texto, nos explica la estrategia que los madianitas usaron para dominar a Israel. En el verso 4 dice que acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, o sea, todo el territorio, desde el Jordán hasta el Mediterráneo. Y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Acababan con su cultivo y obviamente pues los animales también se morían, ¿sí? Si no es que ellos terminaban con ellos, porque subían, dice el verso 5, ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas,
ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. Perdón. Entonces los israelitas eran hostigados, como vemos aquí en la temporada de siembra. Era una táctica que le funcionaba mucho a Madián. ¿Sí? De esta manera, cuando venían a la temporada de siembra, de esta manera cada año, pues los israelitas eran ultrajados por sus enemigos. La idea era que Israel no tuviera alimento ni para negociar ni para poder comer. No podían hacer nada. ¿Sí? No tenían la base de su sustento, la agricultura, el ganado. No tenían cómo alimentar al ganado. Entonces los israelitas trabajaban en vano, ¿te das cuenta? Trabajaban y venían los de Madián y destruían todo. No podían cosechar porque todo lo que sembraban quedaba destruido por sus enemigos. ¿Sí? Pero recordemos por qué era esto. ¿Por qué estaba pasando esto? Pues porque Israel se olvidó de Dios. Básicamente. Recordaba mucho dos pasajes donde vemos esto. Más adelante, el Salmo 127. Quizás lo recuerdes bien ese salmo. Sí, el salmo que citamos algunas veces en la presentación de los niños, porque habla de la familia, de lo que representa eso, y dice el Salmo 127, ustedes recuerdan, dice, si Jehová no edificare la casa, ¿recuerdas? En vano, ¿te das cuenta? Es en vano trabajan los que le edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás, ¿no? O sea, es en vano que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que asomado dará Dios el sueño. Y es lo que dice este texto. Si Dios no está ahí, en primer lugar, todo tu trabajo va a ser en vano. Por más que trabajes y te esfuerces, genuinamente, va a ser en vano. Hay una historia, después del cautiverio babilónico, muchos años más adelante, siglos adelante, cuando Dios, Israel sigue sin entender, ¿verdad? Aún después del tiempo de la monarquía, es cuando Dios, hace lo mismo, oprime a Israel, pero por medio de los babilónicos, de Babilonia. Y son llevados cautivos 70 años, como estaba profetizado, ¿verdad? Y después de estar 70 años, Dios los regresa a la tierra con el fin de que construyan su casa, su templo, y que empiecen a adorar a Dios. Dice, ya estuvo, o sea, ya cumplieron los 70 años, tienen que regresar. Pero ellos en el regreso, y esto lo puedes estudiar en Esdras y Nehemías, en el regreso ellos se olvidan de Dios, o nuevamente vuelven a cometer el mismo error, se olvidan de Dios, ¿sí? Y están trabajando y les va mal. Fíjate lo que dice Ageo, y es este profeta que profetiza en ese momento. Dice Ageo, capítulo 1, déjame leer eso, verso 4 dice, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Dios le dice así a Israel, por medio del profeta Ageo. O sea, para ustedes, ¿creen que es debido que ustedes ya estén en sus casas, pero mi casa está abandonada? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, dice el verso 5, meditad bien sobre vuestros caminos, mediten bien cómo están andando. Sembráis mucho, recogéis poco, ¿te das cuenta? Trabajan, siembran mucho, pero lo que recogen es poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos, o sea, nada te satisface. Os vestís y no os calentáis. O sea, te vistes, te compras ropa, todo, pero no te calienta. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. O sea, trabajas y llega el dinero y cuando te das cuenta ya no tienes nada. ¿Te está pasando eso? Quizás estás en la situación de Israel. Así ha dicho Jehová, dice el verso 7 de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Dios les dice, esto es lo que están fallando, eso es lo que tienen que hacer. ¿Sí? Buscáis mucho, vuelvo a decir lo mismo, verso 9, buscáis mucho y halláis poco. Y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo, dice Dios. Por más que te esfuerces, yo voy a encargar de que no te alcance para que despiertes. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? ¿Por qué hace esto Dios? ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos, dice Dios. Si yo no estoy ahí es en vano lo que hagas. Sí. ¿Qué estaba pasando? Ellos se habían olvidado de Dios, así como Israel se olvidó del llamado que Dios les dio en el tiempo de Esdras y Nehemías. Aquí está pasando, se han olvidado de Dios. Pues Dios está mostrándoles, hey, aquí estoy yo.
¿no? Es la manera en que Dios nos llama. ¿Se dan cuenta? Muchas veces. Entonces, todo esto que está viviendo Israel en Jueces 6 es consecuencia de haberse olvidado de Dios. No hay otra cosa. El versículo 6 nos describe la condición del pueblo. Fíjate lo que dice. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. De este modo empobrecían. Así estaban empobrecidos, escondidos en cuevas, en cavernas. Así estaba Israel. ¿Tú crees que Dios quiere esto para el pueblo? No, Dios desde un principio les dijo, los veo en una tierra donde fluye leche y miel, donde van a poder vivir y van a encontrar abundancia, ¿verdad? Esa prosperidad que yo puedo darles. Pero pongan atención, no se olviden de mí, no se olviden de mi ley. Lo vimos en la ley, lo vimos en Deuteronomio, en Números, en Levítico, todos esos pasajes, esos capítulos, esos libros nos mostraban, ¿sí? Y Dios les advertía, no se olviden, no se olviden. ¿Y qué pasó? Se olvidaron. Entonces Dios quiere bendecirles, pero en este momento lo que tiene que hacer es llamar su atención, y lo hace de esta manera. Fue hasta que se encontraron en esta condición tan miserable, tan triste, que Israel clama al Señor. Nuevamente. ¿Sí? Israel no tenía por qué esperar tanto para clamar al Señor. Ya hemos hablado de esto. No tenía por qué esperar tantos años, 7 años. Si ellos clamaban de corazón, sabemos algo, el Señor iba a responder a su clamor. Como he mencionado en otras ocasiones, el paso del tiempo solo mostraba el orgullo de sus corazones. Sí, entre más pasaba el tiempo, ellos decían, no podemos, hasta que Dios tenía que hacer algo. Vamos a continuar, verso 8. Sucede algo interesante aquí en el verso 8, el verso 8 al 10. Dice, verso 7, perdón. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que afligieron, de los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero no habéis obedecido a mi voz. ¿Qué sucede aquí? En ese momento, cuando ellos claman, Dios envía a un profeta. ¿Sí? Es el segundo profeta que vemos en el libro, y no vemos más profetas, ¿no? El primer profeta era Débora, ¿te acuerdas que se mencionaba que era profetisa? Ese segundo profeta que viene y habla, ¿no? Me gusta esto porque Dios les habla, Dios responde. Jehová envía a los hijos de Israel un profeta, un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, ¿verdad? Y les recuerda algo, ¿no? Entonces, veo algo, en tiempo de crisis, vemos que Dios no calla. Dios no se queda callado, me gusta eso. Dios siempre tiene una palabra para su pueblo en los momentos de aflicción y disciplina. Porque eso es lo que está pasando. Si tú clamas a Dios, sé, porque lo vemos aquí, Dios te va a responder. Él no se va a quedar callado. Él va a responder. Es lo que vemos en este texto. Entonces, cuando estemos pasando por momentos así, lo que debemos de hacer es escuchar la voz de Dios. Escucha muy bien lo que Dios te está diciendo. ¿Sí? Porque eso es lo que hace Dios. Les habla. Antes de levantar a Gedeón, les envió un profeta para hablarles. Y Dios habló por medio de este profeta para recordarles a Israel todo lo que Él había hecho por ellos en el pasado. Es lo que vemos ahí. ¿Sí? Yo os hice salir de Egipto, los saqué de la casa de servidumbre, los libré de la mano de los egipcios, de la mano de todos los que os afligieron. O sea, dice, los he librado, a los cuales eché de delante de ustedes, y les di esta tierra. Sí. Entonces Dios les había dicho todo esto. Dice el verso 10, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos. Él les dijo esto, en cuya tierra habitáis. Cuando iban a entrar les dijo, no tengan miedo de ellos. Yo soy el que los va a llevar. ¿Sí? Entonces, Él está recordando esto. Por lo tanto, el propósito de esta profecía era recordarles todo lo que Dios había hecho por ellos, pero también era que ellos supieran esto, que la causa de su desgracia fue por su desobediencia. Por eso dice al final del verso 10, pero no habéis obedecido a mi voz. Prácticamente Dios le dice, o sea,
prácticamente dice esto: yo no tengo la culpa de su calamidad, yo no tengo la culpa de esto. Yo se los dije, yo he estado con ustedes, yo he sido fiel con ustedes, he cumplido mi palabra, sí, pero ustedes no lo han hecho. Ustedes no han sido obedientes, no han hecho lo que yo les he pedido. ¿Se dan cuenta? Este profeta les estaba mostrando dónde estaba el verdadero problema. Digo, vamos a ver ahorita también con Gedeón, con cómo responde a Dios, pero vamos a ver que Israel realmente estaba culpando a Dios por su situación. ¿Sí? Entonces aquí este profeta está diciendo: no es así, Dios ha sido fiel con nosotros. El problema no ha sido Dios, el verdadero problema no está en él. Ni siquiera en los de Madián, no era que los madianitas fueran muy fuertes. El problema era que Israel había sido desobediente a Dios. Israel pensaba que el problema era en los madianitas, pero el verdadero problema era ellos mismos, Israel. ¿Sí? Tenemos que considerar esto. Esto es parte de nuestra naturaleza caída. Esto es parte de nuestra naturaleza como seres humanos caídos, el culpar a otros por nuestra desgracia, ¿verdad? Inmediatamente, o sea, no soy yo, alguien más, él, ¿no? El culpable son ellos. No, el culpable demasiadas veces somos nosotros mismos y no lo reconocemos. Israel no está reconociendo que el problema eran ellos. Entonces, al pasar por alguna aflicción, debemos de poner atención a esto, lo que Dios ha hecho por nosotros, número uno. O sea, ve lo que Dios ha hecho, no dudes de Él. Él ha sido fiel, ha sido bueno contigo, ha sido misericordioso, lleno de gracia. Ve a la cruz. Jesús murió por tus pecados, no tienes por qué dudar de su amor. Y número dos, tienes que considerar cómo ha sido tu fidelidad hacia Dios, cómo ha respondido a esa fidelidad. Eso nos permitirá entender mejor lo que Dios está haciendo en el presente. Ver lo que ha hecho en el pasado, ver cómo nos estamos respondiendo a esa fidelidad, si somos fieles, si somos obedientes, nos va a ayudar a entender qué es lo que está pasando en nuestra vida el día de hoy. Vamos a ver el verso 11, ahora sí vamos a ver el llamado, cómo Dios levanta a este hombre, a Gedeón, y comienza diciendo eso el verso 11. Y vino el ángel de Jehová, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar, para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: Yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me dé señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: Yo esperaré hasta que vuelvas, perdón. Vemos el llamado, ¿no? Y vemos la historia como prácticamente se trata de pues una plática que tiene, ¿no? Y preguntas y respuestas, ¿no? Y en todo esto vamos a aprender algunas cosas importantes, ¿no? Cuando Dios nos llama, cuando Dios quiere usar a alguien, vamos a aprender de esto. La historia de Gedeón no comienza como lo hemos visto con los jueces pasados, ¿verdad? ¿Cómo? Pues diciendo simplemente: Dios levantó un libertador llamado Gedeón, ¿no? No dice eso. Porque la historia de Gedeón inicia relatando la manera en que Dios levantó a este libertador. Y eso me gusta. Como hemos visto en otras ocasiones, menciona esto, comienza diciendo: y vino el ángel de Jehová. ¿Sí? En otras ocasiones, este ángel de Jehová, hemos visto que es una cristofanía, ¿recuerdan? Una manifestación de Dios, el Hijo, antes de su encarnación en Belén. Es Jesús el que estamos viendo aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no lo vemos, no se puede ver, pero Jesús sí. El texto muestra que era Dios mismo delante de Gedeón.
Si te das cuenta, el verso 14 lo dice, y mirándole Jehová, porque aquí ya le dice, es Jehová el que está con él. Verso 16 lo dice, Jehová le dijo, en varias ocasiones, verso 22, entonces ya es cuando se da cuenta, viendo entonces Gedeón que era el ángel que era el ángel de Jehová, dijo, Señor Jehová, no lo reconoce. Verso 23, pero Jehová le dijo, o sea, vemos que realmente es el Señor mismo delante de Gedeón, ¿ok? Y le dice esto, vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era era de Joás Abieserita, ¿no? Este es el padre de Gedeón, porque dice, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Déjame decirte algo más, es creo que importante y es interesante este nombre Gedeón. ¿Qué significa Gedeón? Gedeón significa guerrero, eso es lo que significa en hebreo, guerrero. Es interesante, ¿por qué? Porque Gedeón siempre batalló con la cobardía. Realmente así era Gedeón, y lo vamos a ver, ¿no?, en la historia. Entonces, pues un guerrero se le reconoce por su valentía, no por su cobardía, ¿verdad? Entonces Dios lo ve y dice, eres guerrero, ¿no? O sea, es Gedeón, se llama guerrero. Y me gusta esto porque vemos algo importante. Dios usa esto, o sea, usa lo débil del mundo, ¿sí? Usa lo menospreciado del mundo, como vemos en 1 Corintios. Lo que no es, ¿verdad?, para deshacer lo que es. Y es esto, ¿no? Dios usa pues lo que este mundo menosprecia. ¿Por qué? Porque en las manos de Dios es útil. Lo que es inútil, para Dios es útil, ¿te das cuenta? Entonces, está enseñando esto, ¿no? Y ahorita vamos a hablar más cerca de Gedeón, pero el texto nos dice algo importante, aquí en el verso 11 al final, que Gedeón estaba sacudiendo el trigo en un lagar. Esto es inusual. ¿Por qué? Porque el lagar es un recipiente, ¿no? Es el instrumento, un recipiente muy grande que se usaba para pisar la uva, para sacar el vino, ¿sí? Y lo común es que el lagar pues esté en un lugar cubierto, con techo. Entonces Gedeón estaba sacudiendo el trigo en este lugar, que no era el lugar para sacudir trigo, era el lugar para pisar las uvas, ¿sí? ¿Por qué se sacudía el trigo? ¿O qué significaba esto? El trigo se tenía que sacudir para separar el grano de la paja, ¿okay? Entonces, esto tenía que hacerse en lugares descubiertos, lugares abiertos donde hubiera viento. ¿Por qué? Porque el viento era lo que ayudaba, funcionaba para separar el grano de la paja. ¿Qué es lo que se hacía? Aventaban el trigo y el viento, al soplar el viento, o sea, veías cuando venía el viento, echaban el trigo y el viento se llevaba la paja, dejando caer, obviamente, el trigo que era más pesado, el grano del trigo caía al suelo, ¿sí? Entonces de esa manera separaban el grano de la paja. Pero si él está en un lugar techado, un lugar que está oculto, pues va a aventar el trigo y pues ¿cuál viento? No, no va a separar nada, ¿no? Entonces, pues sí, Gedeón estaba haciendo esto dentro de un lagar, ¿no? Esto nos muestra que pues realmente estaba haciéndolo oculto, a escondidas. Lo hace ahí porque no quería que lo vieran, para que los madianitas no destruyeran su cosecha de trigo. ¿Se dan cuenta? Esta era la situación de Israel. Una situación humillante y frustrante. Así estaba Gedeón. Pero hay algo importante que mencionar respecto al llamado de Dios, que vemos aquí. Dios llama a personas que están trabajando, ¿te das cuenta? Personas ocupadas, trabajando. Dios nos llama a ociosos. A eso los llama Satanás. A eso le sirve Satanás. Dios llama a la gente que está trabajando, ¿sí? Si quieres ser usado por Dios, empieza a ser fiel en lo poco, ¿sí? Ahora vamos a regresar al texto. En el verso 12, las palabras del ángel también son muy interesantes. Lo primero que le dice es esto: Jehová está contigo, ¿verdad? Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo. Lo primero que le dice: Jehová está contigo. ¿Por qué? Porque Gedeón necesitaba saber eso. Gedeón, como te decía, es temeroso, es cobarde, ¿sí? Entonces él necesitaba saber que Dios estaba con él. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, porque más adelante lo va a volver a decir. Lo segundo que le dice es esto: varón esforzado y valiente, ¿no? Esto podría verse como
sarcasmo, ¿no?, de parte de Dios, porque como ya comenté, Gedeón no era valiente. Es más, él estaba escondido, sacudiendo el trigo en el lagar por temor a los madianitas, ¿verdad? Pero no creo que Dios le esté hablando sarcásticamente, ¿sí? Más bien creo que Dios está viendo algo en Gedeón que ni él mismo ha visto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Gedeón será uno de los jueces que Dios usará para liberar al pueblo de Israel. Y me gusta esto, ¿sí? Cuando Dios nos llama es porque Él ya vio lo que va a hacer en ti y a través de ti. Ya vio eso, ¿sí? Una historia donde vemos claramente esto es la vida de Abraham. Dios lo llama, Dios le da una promesa, a tu descendencia daré esta tierra, ¿recuerdas? Y Abraham, pues no tenía hijos. ¿Por qué? Porque su esposa era estéril, ¿recuerdas, Sara? No podía tener hijos, ya era adulto, ¿no? Y pasaron muchos años después de esa promesa hasta que tuvo un hijo, pero esa era la promesa, ¿sí? Y Romanos 4, quiero citar esto, Romanos 4, 16 y verso 17, anota esas citas, hablando de Abraham y su fe y cómo fue su fe lo único que lo justificó delante de Dios. Dice esto el apóstol Pablo, Romanos 4, 16, Romanos 4, 16 dice, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Está hablando de la descendencia de creyentes, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. ¿Sí? Entre paréntesis dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. ¿Qué está enseñando Dios? O sea, cuando Dios le dice esto, ¿no?, porque le cambia el nombre de Abraham era sin H, Abraham, así, seco, no le pone Abraham, y prácticamente Abraham significa esto, padre de muchas gentes. Entonces, ¿cómo le va a poner padre de muchas gentes si su esposa es estéril? ¿Sí? Por eso dice a continuación ahí el verso 17, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y no solo eso, fíjate lo que dice, y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Te das cuenta? ¿Has escuchado este versículo fuera de contexto para explicar cosas que dices, no puede ser que estés diciendo eso? Pero el contexto es este. Dios está viendo a Abraham ya como un padre, el padre de la fe que el día de hoy vemos nosotros. Pero en ese momento Abraham no se veía así, Abraham tenía hijos. Y lo mismo es con Gedeón, ¿te das cuenta? Gedeón no es un guerrero, no es valiente, no es esforzado. Bueno, está trabajando, ¿verdad? Pero está ocultándose porque es temeroso, ¿sí? Pero Dios ya vio algo en él. Y eso es lo importante. Cuando Dios nos llama, lo importante es ver lo que Dios está viendo, no lo que yo veo. Es confiar en lo que Dios está viendo en mi vida. Eso es lo más importante. Dios le puede llamar a Gedeón varón esforzado y valiente. ¿Por qué? Porque él ya lo vio así. ¿Se dan cuenta? Para mí, y quizás para ti, algunas veces es difícil poder creer que Dios nos llame santos. ¿Estás de acuerdo? Porque no somos pecadores. Pero Dios ya nos ve así. ¿Por qué? Porque nos ve en Jesús, nos ve en el Hijo. ¿Te das cuenta de eso? Nosotros no lo podemos ver, aún cosas que no han sido hechas, pero para Dios ya fue hecho. Él conoce todo, ¿verdad? Y por eso puede decirle esto a Gedeón. Ahora vamos a ver cómo responde Gedeón. Gedeón responde con preguntas muy sinceras, no considera sus circunstancias, pero eran preguntas equivocadas. ¿Sí? Fíjate lo que dice el verso 13. Y Gedeón le respondió, ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, o sea, si dices tú que Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los medianitas. O sea, ve la respuesta. Como te decía, son preguntas equivocadas. Son conclusiones totalmente equivocadas que mostraban esto, ignorancia y sobre todo falta de conocimiento de Dios. ¿Cuántas veces, sinceramente, no te has encontrado pensando así? No, es que Dios ya me olvidó, es que Dios no hace como Él, no promete, o sea, promete cosas y no cumple, etcétera. Empieza a pensar mal de Dios. O sea, cuando tu mente ya está pensando así, tienes que frenarla. ¿Sí? Porque ya está pensando equivocadamente y ahí no está la razón. No vas a encontrar la razón del problema. ¿Okay? No vas a encontrar cuál es el problema. ¿Sí? Ellos no sabían, no entendían, le echaban la culpa a Dios, ¿verdad? El profeta dijo, no es culpa de Dios, Él ha sido fiel. Ha sido culpa de ustedes, su desobediencia, ¿se dan cuenta? Y Gedeón piensa lo mismo.
Ay, si estás con nosotros, ¿por qué nos has abandonado? ¿Por qué no nos va bien? ¿Por qué están sobre nosotros? ¿Se dan cuenta de esto? Como si Dios fuera malo. Entonces, con sus preguntas, Gedeón da por hecho que Dios ha fallado. Si alguna vez has pensado eso, quita ese pensamiento de tu mente, porque Dios es la persona más fiel, es la roca firme, no se mueve, no falla. Puedes confiar en eso. Él dice, Dios ha fallado. Dios no tiene cuidado de nosotros. Él pensaba que todas las cosas que sus antepasados les hablaron acerca de Dios, pues no son verdad. ¿Dónde está ese Dios que nos hablaron de él? Si Dios estuviera con su pueblo, ellos no estarían experimentando esta opresión, aflicción, dolor. Eso es una mentira. Aún Jesús vivió aflicción por nosotros. Y Él dijo, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, muchas veces tenemos que realmente meditar, ¿no?, nuestro camino, como vemos en Ageo, y decir, ok, ¿por qué estoy viendo esta aflicción? ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? A lo mejor lo quiere despertarme, a lo mejor yo no estoy caminando correctamente. O sea, es válido hacer eso, claro que sí. Entonces, pues aún vemos a Gedeón cómo termina respondiéndole al Señor, ¿no?, que la situación y condición del pueblo es porque Dios los ha desamparado. Y fue Él quien los entregó en manos de los madianitas. ¿Es cierto esto? No y sí. ¿Por qué digo no y sí? Porque dice esto, ¿no? Ahora Jehová nos ha desamparado. ¿Los amparó? No los ha desamparado. ¿Okay? Y dice, ¿y nos ha entregado en manos de los madianitas? ¿Los entregó? Sí. Sí, se hizo eso Dios. Sí. Pero lo hizo para que puedan responder. ¿Verdad? Nuevamente, ¿cuántas veces te has sentido como Gedeón? ¿Cuántas veces has pensado de esta manera? Pero lo que en realidad está pasando, lo que parecía ser un rechazo de Dios, era lo que Dios estaba usando para restaurarlos. Es lo que estaba haciendo Dios aquí. Gedeón le contestó, otra cosa, pon atención a esto. Gedeón le contestó, si Jehová está con nosotros, ¿verdad? Error. Dios no dijo eso. Dios dijo, Jehová está contigo. ¿Verdad? No dijo, Jehová está con ustedes. No, Jehová está con Gedeón. Gedeón no estaba entendiendo que Dios lo estaba llamando para una misión a él. Eso es lo importante. Debemos poner mucha atención a la palabra del Señor, entender lo que Él nos está pidiendo, aún individualmente en particular, qué es lo que Dios me está pidiendo a mí. Porque Gedeón dice, el Señor está contigo y piensa que está hablando de todo Israel. No, estoy contigo por el llamado que te voy a dar, Gedeón. ¿Sí lo ven? Vamos a ver el verso 14. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces el verso 14 es la respuesta de Dios a Gedeón, ¿no? Y me encanta porque qué paciencia y qué gracia de Dios. O sea, después de que Gedeón le echa la culpa a Dios, ¿no? O sea, Dios pudo haberlo consumido, ¿sabes qué? Esto no me sirve. Pero Dios le muestra gracia, porque entiende. Entonces, aun cuando nosotros podemos sentir así, ¿sabes qué? Dios te entiende, Dios sabe lo que estás viviendo, pero necesitas poner atención a lo que te está diciendo y lo que te está pidiendo, porque eso es lo más importante. Porque Dios le contesta, Dios le dice a Gedeón, Gedeón, no necesitas más, ¿verdad? Yo te estoy llamando, es con eso suficiente, ve con esta fuerza, ve con esta tu fuerza, dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque realmente no es la fuerza de Gedeón, es lo que Dios va a hacer a través de él. ¿Sí? No necesitas más, Gedeón, yo te estoy enviando, ¿no te envío yo? El problema es que Gedeón ni siquiera sabe delante de quién está. Si él piensa que es un ángel todavía. Ante la respuesta de Dios, Gedeón contesta que pues él es insignificante. Fíjate lo que dice el verso 15. Entonces le respondió, ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Y aquí mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. ¿Te das cuenta? Muchas veces nos podemos sentir igual que Gedeón. Pero ¿sabes algo? El reconocimiento de nuestra insuficiencia es el comienzo de su suficiencia. Cuando nosotros reconocemos honestamente que no somos suficientes, que nuestras fuerzas no podemos hacer nada que le dé gloria,
Es cuando Dios se glorifica con su poder en nuestras vidas. Gedeón va a aprender esto. Eso también lo sabemos, lo aprendemos en la Biblia a través de la vida del apóstol Pablo. Él aprendió esto. Déjame citar esto en 2 Corintios 12:10. ¿Recuerdan esto, el aguijón en la carne? 2 Corintios 12:10 dice, por lo cual por amor a Cristo, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. ¿Por qué dice Pablo? Porque cuando soy débil, cuando reconozco mi debilidad delante de Dios, entonces soy fuerte. ¿Sí? Porque Dios le dijo, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona ahí, en tu debilidad. Cuando tú dices, Señor, no puedo, soy débil, entonces yo puedo hacer algo. Yo puedo actuar y mostrarte mi poder. Y Gedeón es lo que necesita. Por eso Dios lo envía y él dice, Señor, pues no puedo. Qué bueno. Porque ahí comienza a operar Dios. Entonces el Señor le contesta mostrándole lo que hará en Gedeón. Verso 16. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. ¿Te das cuenta de lo que Dios le dice? Gedeón derrotaría a los madianitas fácilmente, es lo que le dice. Como si estuviera peleando contra un solo hombre. No te preocupes, para ti va a ser algo sencillo, Gedeón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Señor estaría con él. El saber que Dios está con nosotros debe de quitar la cobardía y darnos valentía. Es lo que le dice, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás. Pero es ¿por qué? Porque Gedeón es fuerte, porque su fuerza realmente es lo único que necesita. No, es porque yo voy contigo. Yo te estoy enviando, yo voy a estar contigo. Sí, eso lo vamos a ver claramente en la historia de Gedeón. Entonces, el Señor estaría con él, ¿verdad? Y eso me recuerda mucho el llamado que Dios nos ha dado como iglesia, ¿verdad? La gran comisión, ¿recuerdan? Mateo 28, al final de Mateo 28 está la gran comisión. Y déjame leerlo, Mateo 28:20, donde Jesús le dice a los discípulos, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, predicando el Evangelio, vayan, háganlo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y que les dice, y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Tenemos que recordar esto. La misión que nos ha dado el Señor a todos nosotros como sus hijos es ir por todo el mundo predicando el Evangelio, haciendo discípulos de Cristo. Y yo sé que a veces podemos encontrarnos como Gedeón temerosos, ¿verdad? Pero Dios dice, yo estoy con ustedes. Esto es suficiente para terminar con la cobardía y poder ir y predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Él está en nosotros, ¿se das cuenta? Vamos a continuar. Verso 17. La respuesta, ¿no?, del Señor. Y le respondió, yo te ruego que sí. Perdón, la respuesta de Gedeón. Yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me dé señal de que tú has hablado conmigo. Entonces Gedeón responde al Señor, pidiéndole una señal. La tarea que Dios le estaba dando a Gedeón no era sencilla o fácil. Es por eso que humanamente Gedeón le pide a Dios esto, una señal. Cabe mencionar que a pesar de estar delante de un ángel del Señor, porque Gedeón aún no se ha dado cuenta que es Dios quien está delante de él, él sigue pensando que es un ángel, ¿no? A pesar de estar delante así de un ángel, Gedeón muestra duda y cobardía, ¿no? Después de que el ángel le habla y le dice, él sigue mostrando duda y cobardía, ¿no? Muéstrame algo, ¿no? Para saber que sí, que el Señor está conmigo, ¿ok? Entonces, le dice esto, si he hallado gracia delante de ti, dame una señal. Pero es muy interesante lo que Gedeón hace. Fíjate lo que dice en el verso 18. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y te saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. O sea, le va a dar una ofrenda al ángel. Esto es muy interesante. Dar una ofrenda es un acto de adoración, ¿ok? Lo vimos en Levítico, es un acto de adoración a Dios. Y Gedeón quiere adorar a este ángel. Es lo que está haciendo. Si Gedeón conociera a Dios, no estaría haciendo esto. ¿Por qué? Todo verdadero creyente sabe que nuestra adoración es únicamente para Dios, no para los ángeles.
Nosotros como creyentes no adoramos ángeles. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña eso. En la Biblia, cuando los hombres han buscado adorar a un ángel, inmediatamente el ángel los detiene y les dice que son consiervos del Señor, ¿verdad? Sirven al Señor. Que solo a Dios debemos de adorar. Él dice, no, solo a Dios adora. ¿Sí? Pero este ángel no detiene a Gedeón. Es más, le dice, ve, aquí te espero, ¿no? O sea, yo esperaré hasta que vuelvas. Ahora, preparar todo esto le iba a llevar horas. O sea, matar a un cabrito, prepararlo, le iba a llevar horas. Y le dijo, ve, te espero. Mostrando eso. O sea, Gedeón va a saber a quién estás adorando. ¿Sí? Entonces, pues le dice esto, ¿no? Pues porque le dice esto porque es el ángel de Jehová, Dios mismo delante de Gedeón. Y eso es lo que va a mostrarle precisamente como señal. Fíjate lo que dice el verso 19. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de una efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura, y ponlos sobre esta peña, y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendió el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, ay, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Entonces Gedeón hace un sacrificio, lo que vemos aquí, ¿no? Prepara un cabrito, panes sin levadura de una efa de harina, los pone en un canastillo, y el caldo lo pone en una olla, y sacándolo se lo presenta debajo de aquella encina, ¿no? Todo lo que preparó Gedeón muestra que, aunque los días eran malos, pues al parecer a Gedeón y a su familia no les iba tan mal, ¿verdad? O sea, tenía para hacer un sacrificio, ¿no? Y muestra algo, o sea, Dios siempre te va a dar con qué adorarle, ¿no? Te va a dar la capacidad para hacerlo. Aún en los días malos, ¿no? Dios, tú puedes decir, ok, no tengo mucho, pero lo que tengo, Señor, te lo doy. Me acordaba de esta viuda pobre, ¿no? Que dio más que todos los que habían dado esa vez, que Jesús está viendo y dice, ella dio más que todos, porque ella dio, ¿sí?, su sustento, lo que tenía para el Señor. Y de eso se trata. Nuestra vida nuestra adoración a Dios, déjame decirlo de esta manera, nuestra adoración a Dios no son competencias. No es saber quién está dando más, ¿verdad? Nuestra adoración a Dios tiene que ser total, entregar todo lo que somos para el Señor. Si no importa cuánto sea, tiene que ser todo. Gedeón, lo vemos aquí haciendo ese sacrificio. Y vemos lo que sucede al traer la ofrenda delante del ángel de Jehová. Él le dice a Gedeón que coloque todo sobre una piedra en la peña, la carne, los panes, y después dice que derrame el caldo sobre todo, ¿no? Quizá como una ofrenda de libación, ¿no? Lo que se llamaba esto, que se derramaba. Gedeón hace todo lo que el ángel le indicó, y de esta manera el ángel lo que hace es tocar con su báculo la ofrenda. ¿Y qué sucede? Sale fuego de la peña, de la roca, consumiendo toda la ofrenda. Se consume toda. Es lo que dice, ¿no? Subió fuego de la peña, verso 21, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y de repente esa ofrenda desaparece, ¡fum! Pero no solo la ofrenda, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Esta fue la señal que el ángel le daba a Gedeón. ¿En qué consistía esta señal? La señal consistía en saber que este ángel era Dios mismo, era el Señor. Y así lo entendió Gedeón. Por eso vemos el verso 22. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, ay, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. ¿Sí? Gedeón estaba aterrorizado. ¿Por qué? Porque había visto a Dios. No a un ángel de Jehová, sino al ángel de Jehová. Aquí ya lo ve y dice, oh, ¿quién estaba delante de mí? Se dio cuenta que él había estado delante del mismo Jehová. Y esto trajo terror a su vida. ¿Por qué? Porque seguramente él conocía este pasaje de Éxodo, de Moisés, ¿recuerdas? Cuando Moisés, Éxodo 33, verso 20, Moisés le dice, muéstrame tu gloria, le dice a Dios.
Y Dios le dice, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Israel sabía esto. ¿Sí? Y Gedeón dice, voy a morir. He visto a Dios. Y la palabra de Dios dice esto. Entonces Gedeón temía que esta manifestación del Señor fuera como un anuncio de su muerte. Pero ¿qué es lo que Dios le contesta? Verso 23. Pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. ¿Te das cuenta de esto? Paz a ti, no tengas temor, no morirás. Gedeón había visto a Dios y no murió. ¿Por qué? Entonces, Éxodo 33:20, ¿es mentira? No. ¿Por qué no murió? Porque él vio al Hijo, a Dios el Hijo, no a Dios el Padre. ¿Sí? Juan lo vio de esta manera y lo escribió así también en su Evangelio, Juan 1:18. Quizás recuerden esto. A Dios nadie le vio jamás, dice Juan. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús, siendo Dios, tomó un cuerpo humano y vino a manifestar a Dios en carne. Jesús se lo dijo a sus discípulos, si me has visto a mí, has visto al Padre. Es precisamente Jesús quien está delante de Gedeón. Y Gedeón no muere, porque Jesús está ahí, no es el Padre. Si fuera el Padre, sí moriría, pero Jesús, desde aquí estamos viendo, es ese intermediario que necesitábamos nosotros, es ese mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Sí? Y aquí ya estamos viendo un poco acerca de eso, es esa sombra, ¿recuerdas? La sombra de Jesús. Entonces le dice esto. Las palabras que el Señor le da a Gedeón deben de tranquilizar a cualquier corazón aterrorizado. Lo primero que le dice es paz a ti. Paz a ti. Podríamos hablar horas sobre la paz de Dios. Y sabes que yo podría hablar horas, ¿verdad? Pero la idea aquí es que Gedeón no debe temer. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. No eran enemigos. Había paz entre ellos. ¿Sí? Si tú has confiado en Jesucristo para salvación, recuerda esto, que tienes paz con Dios por medio de Jesús. No tienes por qué temer. ¿Sí? Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es interesante porque podemos pensar entonces esto. En ese momento Dios está justificando a Gedeón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él está creyendo en él. Y hay paz. La fe en Jesucristo trae paz entre Dios y el hombre. Y por eso Dios le dice paz a ti. Lo segundo que Dios le dice a Gedeón es no tengas temor, no morirás. Dios estaba llamando a Gedeón para liberar a Israel. Entonces él no va a morir y le está diciendo, y creo que tiene el sentido de decirte, no te vas a morir porque me viste, pero también no vas a morir, o sea, yo te voy a dar la victoria en esto. ¿Sí? Y como creyentes, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas? Nosotros como creyentes sabemos que podemos tener paz y no temer a la muerte. ¿Por qué? Porque al final resucitaremos de los muertos. No moriremos eternamente, es lo que sabemos. Por lo tanto, esta verdad debe de animarnos a vivir para el Señor, a dar nuestras vidas para Él, porque al final Él nos va a resucitar, hay vida, no vamos a morir. La paz que hemos obtenido por medio de Jesucristo a través de su sacrificio nos ha dado salvación y vida eterna, recuerda eso. Entonces, no hay temor, no tiene por qué haber temor para vivir para el Señor. No tengas temor. Me gusta cómo termina el pasaje, verso 24. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. El pasaje termina con Gedeón edificando un altar a Dios como un acto de adoración y consagración al Señor. Es lo que está diciendo. Gedeón nombró este altar como Jehová Salom, que significa Jehová es paz. ¿Te das cuenta? Él entiende esto. En él encuentro la paz. Ahora sabía que el Dios de paz está con él. Y puede adorarle. Y puede vivir para él, como te decía. Creo que es importante y en toda esta historia, en lo que hemos aprendido, el llamado que Dios nos da. ¿Sí? Dios nos llama primeramente a ¿qué? A ser sus hijos, a arrepentirnos, a confiar en Él, a creer y entonces experimentar esto, su paz. El Dios de paz. Justificados por medio de la fe tenemos paz para con Dios. Y de ahí en adelante Dios va a estar llamándonos
a vivir para Él en cada cosa que hagamos. Pero necesitamos confiar en Él. Necesitamos depender de Él. La siguiente semana vamos a continuar viendo cómo comienza el ministerio de Gedeón, ahí en el verso 25 en adelante. Pero el día de hoy, recuerda esto. Si Dios te está llamando, pon atención, escucha su voz, estate atento a sus palabras, ¿sí? Reflexiona en tu caminar. Y no dudes en vivir para Él, ¿sí? Vamos a ir viendo la vida de Gedeón y vamos a ir viendo pues cómo Dios levantó a este hombre y nos vamos a identificar mucho con él. Pues el día de hoy quedémonos así, en el llamado. Si Dios está llamando, yo te animo a que tomes la decisión, que creas en Él y le sigas con todo tu corazón. Vamos a terminar y vamos a hacer una oración, ¿ok? Vamos a dar gracias a Dios. Padre, te damos gracias por esta noche ya, Señor, que nos permites escudriñar tu palabra. Gracias por bendecirnos. Gracias por Señor, pues la vida de Gedeón, lo que vimos, la manera en que tú los llamaste, en la condición en la que se encontraba Israel, porque muchas veces nos encontramos igual, Señor, y no sabemos lo que estás haciendo, lo que quieres hacer. Pero aprendimos muchas cosas, Señor, a través del llamado de Gedeón. Te pedimos, Señor, que lo que nos enseñaste hoy quede en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor. Que nos ayudes a meditar en esto, Señor, como lo vimos en Ageo. Meditar sobre nuestros caminos, Señor. Cómo estamos caminando delante de ti. Te doy gracias, Señor, por ese tiempo, Señor. Pido, Señor, que bendigas a mis hermanos, Señor, a cada uno de ellos ahí en casa, Señor, a cada familia que está escuchando. Bendíceles, Señor, con tu paz, con tu presencia, Señor. Es lo único que necesitamos, Señor. En este mundo necesitamos eso. Revélales, muéstrales, Señor. Así como que lo hiciste con Gedeón, muéstrales que eres tú, quién eres, Señor, quién nos está llamando. Por favor, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta palabra y gracias por bendecirnos. En el nombre de Jesús. Amén.